Buenos días. Mis respetos, mis queridos compañeros de estudio bíblico. Continuamos el día de hoy y espero poder finiquitar el capítulo 2 del libro de Jacobo. Bueno, de Santiago, pues para los que no están muy familiarizados con Jacobo. Este capítulo 2 que pretendemos con la ayuda del Señor culminar el día de hoy, tiene una serie de enseñanzas, tiene una serie de instrucciones y algunas de ellas chocan de manera frontal con muchas de las cosas que nos han enseñado o con muchas de las prácticas que se adelantan dentro de algunas congregaciones. Y esto es bien importante. Empecemos por establecer claridad sobre algunos ejemplos que Santiago nos pone para establecer de la manera más clara posible todo lo que hemos venido hablando del capítulo 2, todo lo que tiene que ver con las obras, con la fe, con las obras. Y esos ejemplos nos van a dar una enseñanza. Y esto es muy importante desde el punto de vista pedagógico. La figura que utiliza Santiago para dar claridad y aplicabilidad absoluta de su planteamiento es bien elocuente. Empecemos con uno de los ejemplos más simples que tiene Santiago. Lo vemos allí en el capítulo 2, que es el que estamos cerrando, por los lados del versículo 15, 16, cuando habla de dar comida a aquel que tiene hambre. Y Santiago dice, pues usted puede tener mucha fe, pero si usted pasa y le dice que Dios te guarde, que el Señor te bendiga, o no le da comida, no paga nada, no paga absolutamente nada. ¿Me hago entender? La enseñanza que nos da este ejemplo es bien sencilla. La fe que no lleva o no conlleva buenas obras es una fe que, como dice el personaje de las redes, nada. Ahí no hay nada, pero nada pues, nada. Un ejemplo bien claro y bien sencillo. Ejemplo número 2 que nos da Jacobo. Encontramos aquí en el capítulo 2, creo que el versículo 18 tal vez, cuando establece que los demonios también creen en Dios, pero no tienen buenas obras. Delicado esto. En esto vamos a ahondar un poco más ahora que hablemos en las conclusiones, en una cita cruzada con Mateo. Creo que es Mateo 27. Mateo, no me acuerdo. Mateo 7:21. Eh, y nos lleva a esto de que los demonios también creen en Dios. No tienen buenas obras. La conclusión sigue siendo la misma. La enseñanza sigue siendo la misma. El que no lleva consigo buenas obras, aún teniendo fe, esa es una fe estéril, pues no sirve para nada. Eso no sirve para absolutamente nada. Sirve. ¿Cómo los demonios cómo van a creer en Dios? Ah, no. Bíblicamente sí. Dicen que sí, que creen en Dios. Y le temen a Dios. Y eso lo vamos a entrelazar por acá con otra cita de Mateo, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Cómo la viste que tiene gafas? Grave, grave. Ya ve por dónde va el agua al molino en el tema de la fe.
complicado. Ejemplo número 3. El ejemplo número 3 que pone Jacobo es el ejemplo del padre de la fe, Abraham, el padre de Isaac, el hijo de la promesa. Que por incidencia allí de la mujer de Sara, no, pues nosotros ya, o sea, aquí no hay forma de que nazca nadie. Venga a ver, yo le presto a Agar, la esclava egipcia, para que forcemos el cumplimiento de la promesa. Vamos a ayudarle a Dios, Dios necesita un empujoncito, ayúdate que yo te ayudaré. Y nace Ismael. Pero venga, es que Ismael no fue el hijo de la promesa, ¿no? El hijo de la promesa fue Isaac. Entonces, este ejemplo que nos pone Santiago con Abraham e Isaac tiene una enseñanza muy tenaz, muy fuerte, y creo que es una enseñanza de tipo dual. El primero es que a Dios no hay que ayudarle, eso es la enseñanza muy importante, a Dios no hay que ayudarle. Sencillamente, uno de los atributos más importantes de Dios es que Dios es todopoderoso. Y la segunda enseñanza que nos deja el ejemplo de Abraham e Isaac es que en la fe que lleva a buenas obras, evidentemente, contundentemente, taxativamente, es una fe viva, es una fe real, es una fe sólida. Y el cuarto ejemplo que utiliza Jacobo para dar claridad sobre el tema de la fe y las obras es el caso de la ramera de Rahab, aquella que ayudó a salir a los profetas, que los escondió y los ayudó a escaparse. Rahab, la ramera Rahab. Lo vemos allí en el versículo 25 de este capítulo 2. ¿Y cuál es la enseñanza con este ejemplo de Rahab? Sencilla, que, que no lleva a buenas obras, no es viable. Como dirían los alemanes, nein. Bueno, como dirían los rusos, miedo. Nepa, no, no, nunca, never tampoco. No, no es viable una fe cuyas obras no la reflejen. Y ojo, no son obras genéricas, las buenas obras que dan testimonio de la obra de Cristo en mi vida. ¿Comprende? Con estos cuatro ejemplos que Santiago o Jacobo nos dan, son altamente ilustrativos y tienen una enseñanza muy clara. El ejemplo número 1 es alimentar al hambriento, versículo 15. El ejemplo número 2 es el ejemplo de los demonios, está allí en el versículo 18. Ejemplo número 3, el ejemplo de Abraham, lo encontramos en el versículo 21. Y ejemplo número 4, el ejemplo de la ramera Rahab, en el versículo 25. Todo esto para dar la mayor claridad sobre el tema de las obras y de la fe. Ahora bien, de todo este capítulo 2 que reitero, eh, con la venida del Señor culminaremos el día de hoy para dar inicio al capítulo 3. Recuerde que Santiago tiene 5 capítulos, ya habremos visto 2 el día de hoy y vamos a iniciar el tercero. Nos quedan una serie de enseñanzas y unas enseñanzas que, como les decía en la introducción, chocan de frente muchas veces con lo que nos han dicho, con lo que nos han planteado, con lo que nos han manifestado. Ojo. Y como dicen por ahí, se tenía que decir y se dijo. Ay, se dijo. O como diría Alfonso Capone,
Alguien tenía que hacer el trabajo sucio. Venga, yo lo hago. ¿Cuáles son estas conclusiones tan contundentes, tan claras? Vamos por partes. La persona que cree en Dios, la persona que dice creer en Dios, pero no es transformada en una nueva persona, no puede considerarse hijo de Dios. ¿Cómo? Sí, señor. Sí, señor. Eso dice la Biblia. ¿Yo qué hago? Pues, pues este con lo que salió, no, este no. Eso es lo que dice la Biblia. Si usted no es transformado en su forma de ser, en su forma de comportarse, en su forma de pensar, por más fe que tenga, usted no es hijo de Dios. Y como dice la progenitora, ¿no que no, no sabe? No, no me acuerdo, pero tenía razón. Se tenía que decir, eso había que decirlo, había que decirlo. Ojo con eso, usted puede tener toda la fe del mundo, pero si usted no es transformado, si usted no es una nueva criatura, usted, perdóname decirle, no es hijo de Dios. Ah, es que Dios es amor y Dios todo lo perdona. Sí y no, como dicen los abogados, sí, pero no. Sí, Dios es amor, pero Dios también es justo, no se le olvide. Y Dios todo lo perdona, sí al que está bajo el pacto de Cristo, no al que no está en el pacto de Cristo. Pero él sabe, yo sé. No es así de sencillo, totalmente. Dios es amor y Dios todo lo perdona. Sí, pero Dios también es justo y hace juicio y solo perdona a aquellos que están bajo el pacto Cristo. Los que no están bajo el pacto de Cristo no son perdonados, son reos de juicio. Como decía mi abuela, le diga para que se instruiga, mijo. Segunda conclusión, cuando una persona dice o manifiesta tener fe, pero su forma de vivir, su forma de pensar, no la reflejan, ahí no hay nada. Ese man no es hijo de Dios. Ese man no es salvo. Mire lo que le estoy diciendo. Cuando usted manifiesta ser hijo de Dios, aceptar a Cristo, pero su vida y su comportamiento y su pensamiento no reflejan la obra de Cristo, usted no es hijo de Dios. Y aquí cae el palo y mata al hombre. Y duro, y duro. ¿Sabe por qué? Porque esto es contrario a lo que manifiestan muchas congregaciones que dicen ser cristianas. No, es que él hizo la profesión de fe, entonces ya se salvó, ya hizo la profesión de fe. Porque la Biblia dice que aquel que confesare que en su boca que Jesús es el Señor, entonces no será muerto. Venga, no me saques el contexto, eso sí dice la Biblia. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serán salvos tú y tu casa. Sí, pero dentro de cuál contexto lo está diciendo. Entonces el resto de la Biblia no importa, no importa ni ese versiculito y el resto no importa. Venga, ¿cuál es el contexto? ¿Qué dice el resto de la Biblia? ¿Mm? Hoy 1 millón de personas aceptaron a Cristo, llegaron a los pies de Cristo. ¿En serio?
No, es que no quiso hacer la profesión de fe, entonces se va a condenar. ¿En serio? Esto es real. O sea, este tipo de cosas pasan. Oh, sí, este tipo de cosas pasan. Que lo que usted manifiesta no se refleja en lo que usted es, en su cambio, en la vida de Cristo, en la obra de Cristo. Si lo que usted hace, piensa y dice no refleja a Cristo, como la canción esa que es para abrir tajada, lavar platos, ¿no? Palabras, 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 palabras. Ah, venga, acá está eso la profesión de fe. ¿Sí? Grave. Tercera conclusión. Perdón, sí, tercero. No todo aquel que ora, habla, se sabe las alabanzas, no todo el que manifiesta con su boca que Jesús es el Señor, no todo entrará al reino de los cielos. La Biblia dice, Mateo 7:21, si no lo estoy, sí, 7:21, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Por qué la Biblia diría algo así? ¿Cuál es el planteamiento que hay con esto? Mateo 7:21, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Porque usted de boca para afuera puede decir lo que quiera, pero si su vida, si su comportamiento, si su pensamiento no refleja la mano de Jesucristo en su vida, si usted no es guiado por el Espíritu Santo, usted jamás entrará al reino de los cielos. Sí, pero es que yo puedo pensar lo que quiera. Dios me dio la mente para que yo pensara. Oh, sí, oh, sí, 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 así es. Pero leas el libro de los Proverbios, leas el libro de Isaías. ¿A qué cuántas veces le dicen, no pienses mal de nadie? Mas vosotros de nadie penséis mal. Y la verdad, hay personas que parece que tienen esa cabeza llena de acerrín o de icopor, o yo no sé, de aire comprimido, yo no sé. Son felices pensando mal de todo el mundo. Ah, es que delante de mí va la nariz. Ok, la idea es que delante de ti vaya el Espíritu Santo, no tú, ni tu nariz. Y dicen creer en Dios. ¿En serio? Grave, les cuento ya, estas conclusiones del libro de, de Jacobo de Santiago son confrontantes. Cae el palo y mata al hombre. Revise. Conclusiones no son mías, son lo que dice el libro de Santiago. ¿Yo qué hago, pues? ¿Ah? Se tenía que decir y se dijo. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Siguiente conclusión. La falta de compasión es una evidencia clarísima de que usted tiene una fe que no sirve para nada. La falta de compasión es una evidencia tangible de que usted no es un hijo de Dios. Y cuando habla de la falta de fe, automáticamente nos remonta al planteamiento de este capítulo 2 de Santiago, la acepción de personas. Usted no tiene compasión, usted no es hijo de Dios. Así diezme, así vaya cada 8 días, así sirva en la iglesia, así se sepa todas las canciones, así...
usted no es hijo de Dios. ¿Y qué decir del planteamiento de cuando usted no es hijo de Dios? De los católicos romanos. Todos somos hijos de Dios. Ok. Me surgen dos duditas. Primero, ¿de cuál Dios? Y la segunda, todos somos hijos de ese Dios. Sí, sí. Ojo con eso, todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Hablando del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Josué, de Moisés. ¿Ok? Todos somos criaturas de ese Dios, pero no todos somos hijos de ese Dios. Ojo, uno es constituido en hijo de Dios cuando acepta el pacto de Cristo, acepta la obra de Cristo y es transformado por la obra de Cristo a través del Espíritu Santo. Ahí sí, ya. Aparecieron las llaves, ya. Llaves. Estamos, estamos. La falta de compasión es una muestra ineludible de que su merced no es hijo de Dios. Siguiente conclusión. Eh, Mateo 8:29 era la cita. Mateo 8:29, donde se cita que los demonios creen en Dios. ¿Creen en Dios? Dice la cita. ¿Crees en Dios? Bien hacen. Hasta los demonios creen en Dios y le temen. Pero no por creerle a Dios ni temerle a Dios son salvos. ¿Me hago entender? De manera que creer no es suficiente. Sus obras deben reflejar la obra de Cristo. Sus obras, sus pensamientos, sus palabras deben reflejar a Jesucristo. Fuimos hechos a imagen y semejanza, ¿no? Buen punto. De manera que, ojo con esto, apunte por ahí la cita, Mateo 8:29. Ahora bien, siguiente conclusión. La fe y las obras actúan en un ser humano, en una persona, de una manera conjunta, fusionada, unidas, rejuntadas. Usted no puede manejar su fe por un lado y sus obras por otro lado. No, no. Bíblicamente, no. Y Santiago nos lo ha demostrado a lo largo de todo este capítulo de una manera muy clara. Ojo, como decía aquel locutor de radio aquí en Medellín, ojos abiertos, oídos despiertos. Eso es aguzar los sentidos. Ojos abiertos, oídos despiertos. Aguce, pues, los sentidos espirituales. Déjese guiar por el Espíritu Santo. Conozcan a Jesucristo para que usted pueda reflejar a Cristo en sus obras, en sus pensamientos, en sus palabras. Si no, complicado el tema, muy complicado. Hay una siguiente conclusión que es bien interesante, y es que la fe no es estática, la fe no es momentánea, la fe no es teórica, la fe es práctica y dinámica. Eso quiere decir que se va moviendo, pero se va moviendo siempre hacia arriba, a tener más fe. Estamos. Y aquí, esto sí es una apreciación personal de Jairo Peggy, no es de otra persona, es que cuando Mateo habla de la parábola de los talentos,
Para mí, es algo personal, reitero, uno de esos talentos es la fe. Si usted no cultiva su fe, si usted no trabaja en su fe, la va a perder. Y por eso la conclusión de la parábola de los talentos, aquel que tiene poco, aún lo poco que tiene, se le quitará y se le dará al que más tiene. Es una apreciación personal. Es por eso que considero que la fe es dinámica, crece en el tiempo, pero para que crezca en el tiempo, usted debe alimentarla y debe cuidarla. Si eso no ocurre, es muy poco probable que su fe pueda crecer. La siguiente conclusión, cuando una persona tiene un grado de fe muy elevado y sus obras son un reflejo claro de la obra de Jesucristo, de Dios en su vida, hay un planteamiento muy tenaz. Es que usted se constituye amigo de Dios, amigo de Dios. Y hasta donde yo sé, el único caso en el que la Biblia habla de que una persona era amiga de Dios, dicho por el mismo Dios, no por esa persona, a diferencia de Juan el apóstol, que es el único que establece de sí mismo el apóstol que tanto amaba, aquel al que más amaba Jesucristo. Es el único que habla del amor de Jesucristo hacia alguien especial, pero habla en primera persona, habla de él. Y entonces llegó primero el apóstol que tanto ama, pero lo está diciendo él. En este caso, Dios mismo es el que está diciendo, amigo mío, este es amigo mío. ¿Sabe de quién? De Abraham. Tremendo, tremendo eso. Y encontramos referencias cruzadas con este trato de amigo de Dios a Abraham. La encontramos en 2 Crónicas 27, allí en aquel tema sobre los amonitas. Mi amigo Abraham. Encontramos referencia cruzada en Isaías 41:8, cuando de igual manera Dios habla con su amigo. Estas 8 conclusiones y estos ejemplos para concluir este capítulo 2. Con la ayuda del Señor, el próximo jueves iniciaremos el capítulo 3 de este fascinante libro de Santiago. Te invito a que vuelva a ver el video, a que reflexione un poco sobre todos estos temas y evalúe si usted es hijo de Dios o no.